guarde. Amén. Buenas noches, amados hermanos, los que estamos ya conectándonos en la red social, en Facebook Live. Buenas noches. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero asimismo a esta hermosa plataforma, a mi hermana Marcelita Zuluaga, salmista, adoradora, pastora Maíta Gutiérrez de Guatemala, mi hermana profeta Evelyn Suárez en Connecticut, pastores Monterroso, pastor Vinicio Monterroso y Chaito Cándido, Linda, Guatemala, pastora Wendy y Paulo Murillo, mi hermana Lupita también. Muchas bendiciones. Esta noche continuamos con la serie de el tema de la mayordomía. El martes ya impartimos la mayordomía en la nación, ¿verdad? Tiene mucho que ver la administración de una forma como Dios nos demanda. Pero esta noche vamos a recibir con un aplauso de cariño a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa, que nos trae la segunda enseñanza, mayordomía en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a dejar este tiempo a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa. Amén, amén. Muchas gracias, apóstol Carlos. Siempre es un placer, un gusto poder servir al Señor en este precioso ministerio internacional Tomando mi Nación, que entre las muchas cosas que hace es fomentar la unidad de la Iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, y también fomentar las actividades que son para liberar los territorios de las influencias negativas que Satanás lamentablemente sigue imponiendo en tantos lugares. Y nosotros somos llamados como iglesia del Señor a intervenir. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y estar como simples espectadores de todo lo que el enemigo hace. Pero la autoridad y el poder Dios la dio a su iglesia. Entonces debemos preguntarnos primeramente, ¿qué es la iglesia? La iglesia, ¿quién son los miembros de una iglesia? Porque la mayordomía en la iglesia, ¿qué iglesia queremos entender? Usted sabe que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como único, suficiente y personal Salvador, entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la esposa del Señor. Pero debemos también considerar la importante membresía en una iglesia local, porque como el cuerpo de Cristo somos parte de la iglesia universal, pero lamentablemente después de la pandemia se vio este triste fenómeno que muchos ya no quieren regresar a ser miembro de una iglesia local y prefieren a crearse ellos mismos un culto a la carta mediante las redes sociales de internet, buscando alabanza que le gustan, buscando predicadores que le caen bien sus mensajes y prácticamente adheriendo a veces en grupos de hermanos que pueden hacer varias actividades por internet. Así que se creó como una familia online. Pero debemos considerar un asunto que no podemos seguir de esta manera, porque Dios ha establecido reglas por lo cristiano. Y nosotros no podemos cambiarla a nuestro gusto. Si ustedes notan, por ejemplo,
la persona no quiere ser miembro formal. Ellos muchos prefieren ir a la iglesia, escuchar un sermón, dejar una ofrenda y después salirse por su camino. Y a mala pena saludan a los ujieres que están ahí vigilando la puerta, pero no tienen relaciones ni con los líderes, ni con los pastores y tampoco con otros creyentes. Es como cuando uno va al cine, ve un show, un teatro y después se va. Vino como anónimo y se va como anónimo. Y ojalá que por lo menos se lleve un buen mensaje que le haga bien espiritualmente. El no pertenecer a una iglesia formal detiene una de las muchas bendiciones y oportunidades que provienen de este compromiso. Hay bendiciones especiales de parte del Señor que son por la iglesia. Y qué lástima que a veces los hermanos no están ahí para recibir estas bendiciones especiales. Y lamentablemente muchos hermanos no entienden, una vez que se han convertido a Cristo, no entienden la importancia de agregarse a una iglesia. Al día de hoy hay tanto tipo diferente de iglesia que uno solamente tiene que escoger, porque ahora hay iglesias conservadoras, tradicionales, que más de un siglo ellos tienen el culto siempre en la misma forma. La alabanza por ellos son los himnos que han siempre cantado y seguirán cantando siempre. Hay otra iglesia que son ya modernas, tienen su grupo musical, utilizan varios instrumentos y hay, decimos, aplauso, hay gritos de júbilos, hay iglesias que son casi siempre personas jóvenes con efecto de sonido, efecto escénico y le gustan de esta manera. Y hay también un lenguaje diferente, más informal. Los pastores vienen a predicar vestido a la moda, a veces hasta parece como hippie. Y, y entonces uno cuando busca una iglesia tiene un abanico grande para escoger. En algunas podrá seguramente encajar, pero Satanás no quiere que la gente se congregue. Por eso que la palabra exhorta en el libro de los Hebreos, exhorta capítulo 10, versículo 25, de no abandonar la común adunanza, la reunión, porque ahí están las bendiciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que los hermanos no quieren ser parte de una iglesia. Se conforman de saber que son parte del cuerpo de Cristo, pero no quieren ser miembro de una iglesia. Pero veamos qué dice la santa y bendita palabra. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todo se les dio a beber del mismo espíritu. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, indudablemente, porque hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero es necesario que nos hagamos miembro de un ministerio, de una iglesia. Es necesario absolutamente, porque en la iglesia se recibe instrucción de la palabra de Dios. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 13.
Entre tanto que voy, le escribió Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ustedes saben que Dios decidió tener 5 ministerios y uno de los ministerios es el pastorado y la enseñanza, el ministerio de maestro. Y aquí a Timoteo se lo exhorta, que mientras espera que Pablo llegase donde él se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y también le escribió en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pagar el diezmo, dar la ofrenda? ¿Qué más? Miren, el Señor ha establecido que las iglesias tienen que tener una organización interna y que es muy importante conocerla. Hay una organización interna, dependiendo del país donde uno está, puede haber un ministerio de culto, el cual establece reglas para fundar una iglesia. Por ejemplo, hay países donde tienen que tener por lo menos 40 miembros, 40 personas que dan su número de cédula de identidad y no están registradas en otra iglesia. Entonces, ahí le avalan y le dan el permiso siempre y cuando tienen un local que es adecuado según las directivas de los bomberos y del Ministerio de Salud, porque hasta el local que utilizan tiene que tener alguna característica de idoneidad para el uso que se le va a dar. Después hay también reglas donde tiene que haber un directorio y ellos tienen que tener estatutos que obviamente el Ministerio de Culto tiene que aceptar, y del otro lado también tienen que reportar cada cierto tiempo las actividades que desarrolla. Casi todos los países no cobran impuestos a las iglesias, pero sí le tienen un estricto control, especialmente en las actividades y últimamente también en lo que la iglesia predica. Porque obviamente con los cambios que ha habido, especialmente en el Código Penal de algunos países, ya no se puede predicar abiertamente como antes. Hay ordenanzas municipales que ya no permiten lo culto al aire libre. Hay que pedir permiso y hay que aceptar los lugares que el municipio mismo decide dónde se podrá hacer esta actividad, como puede ser una campaña evangelística. También las personas de las iglesias que prestan servicio en las radios o en otros medios de comunicación tienen que cuidarse mucho de su lenguaje, porque pueden ser denunciados por delitos de odio o delitos de discriminación. Así que en algunos países hay que tener un comunicador que egresó de una universidad de comunicación para que él se responsabilice de aquello que van a hablar con el micrófono. Tienen una regla ética de conducta que tiene que ser respetada también por los hermanos evangélicos. Entonces no se puede hablar contra otras iglesias o contra hermanos o contra líderes espirituales de otro tipo de religiones, como pudieran ser
los musulmanes, o si no los mormones, los testigos. O sea, hay que tener respeto para todos. Esto es muy importante. Realmente, la mayordomía en la iglesia es entender que al menos las grandes iglesias normalmente tienen un orden bien establecido. Entonces uno primero de entrar a una iglesia como miembro tiene que conocer algunos detalles. Primer punto importantísimo, la declaración de fe de la iglesia. ¿En qué cree la iglesia? Si es una iglesia no pentecostal o si es una iglesia pentecostal, porque hay una diferencia sustancial entre las dos iglesias. Entonces, no quiero ir donde hay manifestación del Espíritu, voy a escoger una iglesia no pentecostal. Se ve que soy atraído por las cuestiones del Espíritu, por las visiones, los mensajes proféticos y otra manifestaciones que se dan en los cultos pentecostales. Entonces iré a buscarme una iglesia pentecostal. Pero siempre voy a ver primero la declaración de fe de la iglesia. Después hay que conocer que muchas iglesias tienen organismos internos. Por ejemplo, el grupo de damas, el grupo de caballeros, el grupo de jóvenes, de adolescentes y de niños. Y alguna iglesia grande, mega iglesia, tienen hasta párvulo, para los bebés. Entonces, uno tiene que ver si va con la familia, si esta iglesia es apta para tener los niños, si hay oportunidades para los adolescentes. Todo esos factores hay que averiguarlo. Y una vez que uno decide y después se integra positivamente en la iglesia, puede ser que el Espíritu Santo le ilumine a los dirigentes, especialmente al pastor, y la tal persona sea invitada a ser parte de los diáconos de la iglesia. Y los diáconos de la iglesia son prácticamente mayordomos que sirven a la iglesia y son importantísimos. Veamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versos del 1 al 13. Aquí está hablando primeramente Pablo de los requisitos de los obispos y después va a hablar de los requisitos de los diáconos. Porque uno puede ser escogido como diácono, como obispo o como anciano. Leemos la palabra de Dios con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, en comunión de su Santo Espíritu. Dice la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. También pide que no sea, perdón, aquí se me fue la Biblia, aquí está, no sea, que gobierne bien su casa, dice el versículo 4, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está bien la seriedad, pero ocupar este rol en la iglesia, el rol de obispo, tiene que tener todas esas virtudes el obispo. No puede ser una persona que anda descuidado. Los requisitos de los diáconos, del versículo 8 al versículo 13, estamos leyendo la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también se han sometido a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sobre las calidades o requisitos que tienen que tener anciano y obispo, también Pablo le escribió una carta a Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 15. Tito capítulo 1, versículo del 5 al 15. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere reprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, mala bestia, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombre
que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para lo puro, mas para lo corrompido e incrédulo, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Mira, hermano, qué importancia es la mayordomía bien administrada, bien hecha. El Dios pide fidelidad, pero mira que hay algunos que realmente son como estos judíos de la circuncisión, que nosotros sabemos somos salvos por gracia y nos quieren otra vez meter bajo yugos que ya no son para nosotros, porque el Señor nos liberó de todos los pecados, nos perdonó, nos purificó y Dios hasta lo olvidó. Entonces, lo que tenemos que hacer es amar a Dios con todo nuestro ser y entender que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un mayordomo para su iglesia. Él quiere, por eso que Dios nos ha dado los dones, los talentos, y los debemos utilizar. Leamos lo que le escribió el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 2, versículos del 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y siempre a los Corintios Pablo le escribió en el capítulo 12, los versos del 4 al 31, sobre la diversidad de dones. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judío o griego, sean esclavo o libre, y a todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Por qué? Los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego lo que hacen milagros, después lo que sanan, lo que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ustedes saben que el camino más excelente es el camino del amor, que está en 1 Corintios capítulo 13. Nosotros, estimadas hermanas, somos llamados de parte de Dios de pertenecer a una iglesia local. Debemos escogerla según la característica. A veces, mire, el apóstol Pablo hablaba en su carta, recomendaba a persona a otra iglesia, se le mandaban cartas de recomendación. ¿Y por qué eso? Porque se quería orden, se quería tener todo bien en orden. Entonces, nosotros no podemos cambiar la regla que el Señor puso. Uno tiene que ser miembro de la iglesia local. Claro que si cambia de domicilio, es lógico que tiene que cambiar de iglesia. Pero si yo voy a una iglesia pentecostal y voy a otra ciudad a vivir, buscaré una iglesia pentecostal, posiblemente de la misma federación, porque usted sabe que las iglesias, casi todas, están en una federación de iglesias o en un concilio, en alguna organización están normalmente. Entonces, cada una de estas organizaciones tiene una regla de mayordomía.
Entonces uno tiene que conocer cuáles son las reglas de mayordomía de la iglesia, porque hay iglesias que, por ejemplo, todavía dividen los asientos. De un lado las mujeres y del otro lado los hombres. Hay entre lo que dividen así también a las mujeres que no tienen la cabellera larga, tienen que ponerse el velo. No se puede ir con pantalón la mujer, no puede ir maquillada. Entonces, uno tiene que observar todo eso, pero no encontrarse después con algún disgusto. Pero si uno quiere servir al Señor y de verdad quiere ser mayordomo del Señor, tiene que pedirle, Dios, indícame cuál es la iglesia donde quiere que yo sirva. Porque la buena voluntad la tengo, pero con tanta iglesia que hay de todo tipo y gusto, de verdad que uno se marea, no sabe dónde ir, especialmente uno nuevo. Entonces, nosotros debemos, lo que ya tenemos experiencia, aconsejarlo de una forma correcta para que sepan que hay buenos mayordomos, pero también hay malos mayordomos, lamentablemente, los cuales quieren aprovecharse de uno y quieren sacar utilidades, a veces no económicas, no siempre son económicas, a veces son influencias. Yo conocí a un empresario cristiano que Dios lo levantó literalmente del lodo. Este señor estaba en la nada, pero Dios lo levantó y se hizo un gran empresario y ganó mucho dinero y sigue ganando dinero con sus negocios, que amplió los negocios, se hizo un hombre rico, pero él llegó al momento que en una conversación me dijo, yo tuve que retirarme de la iglesia y como soy conocido, tengo mucho cuidado de ir a visitar una iglesia, porque me vienen como buitres a querer sacarme. Me vienen con los niños en brazos que lloran, que tienen hambre, quieren que les doy dinero. Me vienen los pastores mismos diciéndome, tenemos un proyecto, tenemos esto, tenemos lo otro, ayúdanos y eso. Dice, es una vida imposible. No puedo ir a la iglesia por esos acoso continuo que me dan. Es una especie de bullying. Entonces, qué lástima que un siervo que pudiera ser de gran utilidad para una iglesia, no lo dejan en paz. Hay iglesias que son conducidas como empresa y a un señor como esto le dan cargos. Aunque el señor no le dé el cargo, se lo dan ellos, los dirigentes, porque dicen, esto es un buen partido. Y la iglesia la manejan como una empresa. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos cuide de cometer errores. Porque mire que uno dice, ay, me gusta esta iglesia porque es moderna, porque hay la música rock, hay el reggaetón, hay el rap y todo eso. Pero esto es ideal para los jóvenes, pues. Porque nosotros ya de edad avanzada ya queremos un poco de tranquilidad. Cuando hay tanta bulla ya nos altera. Entonces ya vamos a buscar una iglesia un poco más tranquila, pero no vamos a despreciar la otra tampoco. No la vamos a juzgar. Sabemos que cada cual con su forma de hacer la cosa puede llevar fruto. Nosotros hemos visto, por ejemplo, pandilleros que se convirtieron a Cristo gracias a los aire libre hechos de otro ex pandillero que ahora toca música que tiene texto obviamente cristiano, pero que todavía son del mismo género de música que tocaban antes. Pero cuando le dan la palabra, le hacen entender que Dios les ama. Estos son mayordomos a su manera. La iglesia formal, por ejemplo, conservadora, a estos jóvenes lo ven mal.
Dicen, no es posible que estos sean siervos de Dios. Sí, lo son, lo son. Solamente que hay choques generacionales y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Porque los malos testimonios salen y el mundo nos acusa cuando ve los malos testimonios. Por ejemplo, cuando ven que hacemos diferencia de trato, por ejemplo, en una iglesia, como yo lo sufrí en carne propia allá en Europa, mi iglesia rica no quería que viniese la gente humilde, la gente sin empleo, la gente, decimos, con adicciones, con problemas. Ellos querían solamente gente equilibrada, bien puesta, bien vestida, que hablen pausadamente, así. Entonces uno tiene que tener cuidado de qué tipo de iglesia se va a meter, porque si no le pueden hacer sentir que usted no es bienvenido ahí. Y el Señor a usted le quiere dar un abrazo fuerte. Lo quiere en su cuerpo y lo quiere en una iglesia, pero pídele al Señor, ¿cuál es mi iglesia? Ahora, hay personas que cambian iglesia cada rato. ¿Por qué? Porque nunca se encuentran bien en una iglesia. Ellos buscan una iglesia perfecta y no existe, no existe. En toda la iglesia siempre habrá problemas. Pero no podemos echarle siempre la culpa a los mayordomos. Muchas veces somos nosotros que nos falta intimidad con el Señor y ya no toleramos nada. Pero cuando estamos bien íntimos, en intimidad con el Señor, ahí nos fortalecemos y ahí estamos en cualquier ambiente y nos sentimos felices. Hermana y hermanos queridos, yo deseo con todo corazón aquella hermana o hermano que se han apartado, que ya no quieren saber de la iglesia. No se dejen engañar porque la cuestión virtual, la cuestión online sirve como algo adicional, pero uno tiene que congregarse. Esto es el plan de Dios. Siempre ha sido y siempre será el plan de Dios. Congregarse. Obviamente, con tanta iglesia que hay, uno pídele a Dios que me dé la iglesia correcta. Y ahí voy a ser un mayordomo fiel que voy a dar gloria a Dios con los talentos y con los dones que me da. Porque el objetivo es siempre aquel de dar gloria a Dios y no avergonzarlo. Así que un abrazo fraterno a todos los hermanos y amigos que están en las redes sociales. Muchas gracias, Pastor Carlos. Qué bendición, gracias, tremenda enseñanza, muy nutrido, mucho conocimiento, mucha palabra. Así es que, amados hermanos que nos ven por la red social, por Facebook Live y también por YouTube, esta es la enseñanza que nos trajo nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa con el tema de la mayordomía en la iglesia. Hay muchas enseñanzas más, hay mucho más temas, muchas profundidades. Pero bueno, pues esto vamos a continuar dándole en... Ay, se me fue la batería. ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos, Oh, pero ahora amén, amén. ha Gloria a Dios. desaparecido. Sí, Amén, amén, gloria a Dios. Solamente me vuelvo a conectar. claro, no, pero sigue conectado, no lo vemos, pero sí lo escuchamos. Amén, amén. Qué bendición. Gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente. Ahí apareció, qué bien. Gloria a Gloria. Dios, gracias, reverendo Giancarlo Rufa, por esta enseñanza tan preciosa en la serie de la mayordomía. Hoy nos correspondió a la mayordomía en la iglesia y mucha información. Les invitamos para que usted lo vuelva a escuchar. Amigos y hermanos, usted que pues tiene su obra, su iglesia o los que piensan abrir una iglesia, es importante esta enseñanza, lo que estamos enseñando sobre la mayordomía en la iglesia, cómo administrar la iglesia. De veras que sí, abrir una iglesia hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Es un llamado, es un talento y pues también es un privilegio. Así es que el Señor les bendiga, el Señor los guarde
y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta hermosa, preciosa enseñanza con mucha información que nos dio nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa. Así es que nos despedimos dándole la gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mas no así de la presencia del Señor. Gracias, reverendo Giancarlo Rufa. Amigos y hermanos, vamos a orar por su vida, por su mayordomía, por su trabajo, porque no es fácil. A veces estamos nosotros del otro lado. Ser mayordomo no es fácil. Algunas veces dicen, en un dicho aquí en el mundo, que yo soy la zoila. Y cuando uno pregunta, ¿y qué significa yo soy la zoila? Dice el ama de casa o el amo de casa, dice, bueno, soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, soy la que hago aseo, soy la que hago esto y lo otro. Y muchas veces estar al frente de un ministerio, de una iglesia y ser mayordomo, sobre todo ser bueno, es difícil. No imposible, pero sí es difícil. Así es que vamos a orar por los pastores, por los mayordomos, por todos los administradores de los ministerios. Pero antes queremos darle una información fresca, muy bonita, como testimonio. Nuestro amado reverendo Giancarlo Rufo y pastora Janet y todos los hermanos de allá de Guayaquil, a principios del año hicieron la toma territorial de Guayaquil. Oraron por toda la ciudad y fueron a muchos lugares y también oraron por la violencia que se estaba dando entre pandilleros, entre la ganga, los que estaban encarcelados por las autoridades de gobierno. Y hoy, antes de iniciar esta reunión, reverendo Giancarlo Rufa me dio una grata noticia y usted lo va a ver en las noticias seguramente. Así es que esto es solo una primicia. No sé si antes de que oremos y despedirnos, reverendo Juan Carlos, cree conveniente darnos un refresh de lo que me contó temprano o lo dejamos para Sí, después. sí. No, está Ok, bien, no hay ok, usted problema. maneja mejor esa información. Bendíganos. Muy bien, lo que sucede es que nosotros, como digo el apóstol Carlos, estamos orando ya de hace mucho tiempo por los cabecillas de las bandas, porque creemos que los cabecillas Dios los ama. Algunos de ellos son conocedores de la palabra. Han habido ministerios cristianos dentro de las mismas cárceles que trabajaban asiduamente enseñándole la palabra. Entonces, muchos de ellos conocen la palabra. Algunos son hasta cristianos apartados, pero se dejaron llevar por el enemigo a un camino totalmente distorsionado y lamentablemente se hicieron famosos en la mala vida. Pero las oraciones que estamos haciendo, creemos que no, están iniciando dando frutos. ¿Por qué? Hace pocos días, lamentablemente, aquí en Guayaquil ha habido una tremenda pelea entre dos bandas que ocupan dos pabellones cercanos en la penitenciaría del Litoral. Y fruto de esta pelea, como dicen las autoridades hasta el momento, han encontrado 31 cadáveres, 15 heridos, entre ellos un policía. Entonces, la gente se alarmó mucho otra vez porque aquí lamentablemente hemos tenido varias masacres masivas y se temía otra más. Pero el día siguiente apareció un video donde el líder de Los Choneros, que es la banda más importante del Ecuador en el sentido de amplitud, sea territorial como también de personas, propuso un acuerdo de paz y logró conseguirlo con una 10 bandas más o menos, de aquellas que tenían secuestros, vacunas y violencia dentro de las mismas cárceles. Entonces,
esta banda acordaron una entrega voluntaria de las armas. Y en los videos se mostraron la entrega de alguna arma que tenían los cabecillas. Después vinieron otros videos de otros grupos. Y hoy también vino un nuevo video donde en Esmeralda, que es también una zona muy, muy conflictiva, donde lamentablemente en proporción ha habido, por 100 habitantes, ha habido más asesinados que en otro lado. Las bandas locales, las más poderosas, también hizo un acuerdo de paz y llevaron una señora que es una de la Organización de Derechos Humanos, fueron a buscar hasta el cura de la ciudad para que él fuera testigo y ahí con el director de la cárcel, ellos entregaron también las armas y pidieron perdón al pueblo por todo el mal que han hecho. Y esto hay video en YouTube, usted lo pueden encontrar. En Quevedo, un lugar de la provincia de Los Ríos, donde dominan los lobos, una banda muy agresiva, lamentablemente. Y ellos, últimamente me decían algunos ciudadanos de Quevedo, que los señores policías no podían entrar en algunos barrios, no eran personas deseadas. Le amonestaban que si entraban le acribillaban. Entonces tenían que ir a hacer ronda por otro lado, pero habían varios completamente bajo el dominio de estos delincuentes de los lobos. Pero gracias a Dios, hoy los lobos también grabaron un videos y ellos también entregaron armas allá en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. También los Chone Killer de Durán, que estaban haciendo una matanza, en pocos días se mataron como 9 personas entre Chone Killer y la bandilla Latin Kings. Y ahora ya se hicieron la paz, gracias a Dios. Los Latin Kings y los choneros y todo los otro grupo han prometido solemnemente que ellos van a mantener la paz. Así que damos gracias a Dios porque la pastora Janet hace poco tiempo tuvo una palabra profética que la recibió del Señor del libro de Zacarías, donde el Señor le aseguraba que él iba a tomar control de la situación e iba a resolver lo que por nosotros es imposible resolver, que él mismo lo iba a hacer. Y ahora lo estamos viendo, que está sucediendo. Algunos pensaron son pacto político porque llegan las elecciones, pero el señor presidente de la República quedó sorprendido de lo que está sucediendo más que nosotros. Y él aseguró que no ha habido ningún acercamiento, ningún pacto con los delincuentes, ninguno. O sea, dice él, esta es una iniciativa que la han tomado entre ellos. Y no sabemos por qué realmente la tomaron. Pero la felicitamos porque obviamente va a traer, al menos en la cárcel, va a traer paz. Nosotros seguimos orando que esta paz pase también a la calle, porque últimamente han incendiado buses, han acribillado casas y han hecho cosas horrorosas. Pero estamos convencidos que esto va a mejorar también, porque hay bandas que todavía no hicieron acuerdo de paz. Ellos quieren seguir molestando en la calle, pero estamos ciertos que se van a rendir también. Así que gracias, Apóstol Carlos, por darme esta oportunidad de explicar a nuestros amigos y hermanos en Facebook Live, en YouTube, para que sigan orando. Únese en oración con nosotros por el clamor por Ecuador. Y estamos ciertos que el Señor seguirá bendiciendo. Amén. Amén. Damos toda la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Gracias. Santo por el respaldo
de este hermoso trabajo por la intercesión de Ecuador. Estaba viendo en la noticia, Ecuador es uno de los países, lo habían catalogado hace no hace mucho, unos días, que uno de los países más violentos ya del mundo. Y de repente recibir hoy esta noticia, y cuando al principio de año un buen grupito de pastores con reverendo Giancarlo y pastora Janet, Marcelita Zuluaga, Hermana Jenny Jenny Zambrano, Zambrano, Carla Ochoa, hermana Carolina Ochoa, y bueno, fueron a orar en todos estos lugares y pareciera que las cosas no estaban pasando. Pero hoy recibimos este gran regalo, hermoso regalo, el respaldo de Dios por la oración de ellos. Así es que, amigos y hermanos, sigamos orando por nuestras naciones, por nuestros gobernantes, por nuestros jóvenes en las cárceles, y sabemos que Dios no falla. Dios nos va a responder. Amén. Gracias, reverendo Giancarlo, por la enseñanza de hoy, la mayordomía en la iglesia, y luego por este hermoso testimonio y a los resultados allá en Ecuador. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este hermoso tema que desarrolló reverendo Giancarlo Rufa, la mayordomía en la iglesia. Oramos por los pastores, por los mayordomos, por los líderes, Señor. Sabemos que es una tarea muy difícil, no costoso, porque tú eres el que tienes el control, pero Señor, sabemos que hay sacrificio, hay esfuerzo. Te pedimos que tú los bendigas, que le des fuerzas, que le des ánimo, Señor, que tú los bendigas. Aún muchos ministros que sirven por amor y por pasión, y aunque no tengan recursos financieros, pero ahí están. Asimismo, Padre, aquellos ministros, mayordomos que también no están haciéndolo correctamente delante de ti, te pedimos que tú los bendigas, que tú le des guianza, sabiduría, y que puedan estar alineados bajo tu voluntad, administrando bien todos los asuntos de la mayordomía dentro de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día sábado por la noche. Tendremos nuestro tercer tema con esta serie de la mayordomía en la familia. Estará con nosotros pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido desde Guatemala. Buenas noches. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.